Bueno, comenzamos. Estamos en la audiencia intermedia. Vimos una secuencia de ocho pasos o puntos importantes de esta audiencia y vamos a comentar un poco más a detalle cada uno de ellos. Tenemos aquí, el primero es plazo de cierre de investigación. Recuerden que este plazo de cierre de investigación en realidad pertenece a la última parte de la audiencia inicial. Pero aquí tenemos que retomarlo porque sin ese plazo cerrado de la investigación no podríamos continuar a la audiencia intermedia. Digamos que está en medio entre la audiencia intermedia y la audiencia inicial. Primer paso, nos dice acá, se debe cerrar la etapa de investigación. Se debe cerrar la etapa de investigación. En la audiencia y luego de que el juez de control ha decidido sobre la vinculación a proceso, que la vinculación a proceso recuerden que está en la audiencia inicial, él mismo ingresa al tema de la determinación del plazo judicial para cerrar la investigación, para lo cual concede el uso de la voz al Ministerio Público. Es decir, nos estamos trasladando a esta etapa de cierre de la investigación, ya cuando está finalizando la audiencia inicial. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, el juez le da la palabra al Ministerio Público para que solicite plazo de cierre de investigación. Y el Ministerio Público, al tomar ese uso de la voz, pues tendrá que proponer, ¿no? ¿Cuántos meses? Aquí hay una línea y dice meses. Bueno, el Ministerio Público tendrá que decir 3 meses, 4 meses, 6 meses. Es lo que se solicita a la autoridad judicial como plazo para cerrar la investigación. ¿Por qué ese tiempo? Bueno, el Ministerio Público argumentará porque en ese tiempo se van a realizar diligencias de investigación complementarias a las ya realizadas inicialmente. Y de esa manera se recabarán los siguientes datos de prueba. Eso es lo que va a venir manifestando el Ministerio Público. 1, 2, 3. Dice acá, a forma de enumeración, ¿no?, de los datos de prueba que el Ministerio Público pueda solicitar. Se recabarán los siguientes datos de prueba. 1, el dictamen en psicología, ¿no?, a la víctima. El dictamen en criminología y en criminología al imputado para determinar la peligrosidad. Y recabar otros documentos que acrediten probablemente la reparación del daño. Entonces son datos de prueba que van a complementar los que ya hay. Para eso, para recabar otros datos de prueba, se pide ese plazo para cerrar la investigación. Y una vez que el Ministerio Público pide eso, el juez le concede, ya sabemos, el uso de la voz a la defensa. El defensor realizará sus manifestaciones respecto al plazo aportando cualquiera de las siguientes líneas de argumentación. Es decir, cuando el juez le da el uso de la voz a la defensa, el defensor podrá argumentar lo siguiente. 3 puntos. Primero, se puede oponer al plazo. Cuando el defensor ya tiene el uso de la voz, se puede oponer al plazo. ¿Por qué se podría oponer al plazo? Porque no sea razonable
o porque las diligencias se pueden realizar en menor tiempo por parte del Ministerio Público. Puede ser que el Ministerio Público diga, voy a realizar 2 dictámenes y pido 6 o 7 meses. La defensa podría considerar que es mucho tiempo, ¿no? Esos dictámenes, dependiendo la complejidad, podrían realizarse en menos tiempo. Entonces, una de las argumentaciones y de las posturas que la defensa puede realizar es: su señoría, me opongo al plazo solicitado por el Ministerio Público, dado que los datos de prueba que pretende realizar se pueden llevar a cabo en menos tiempo. ¿De acuerdo? Eso ya lo tendrá que ir valorando el juez. El juez también sabe, al ser autoridad, sabe más o menos los tiempos en los que el Ministerio Público podría realizar las diligencias que propone. Segundo, la postura de la defensa puede ser que proponga un plazo de cierre alterno, ¿no? Va a manifestar las razones que tiene para la aportación de datos de prueba. Es decir, la defensa podrá decir, su señoría, una vez escuchado el plazo que propone el Ministerio Público para cerrar la investigación, esta defensa propone que no sea, a lo mejor fueron 6 meses, esta defensa propone que no sean 6 meses, sino 4 meses, ya que los datos de prueba que pretende ofrecer se pueden desahogar en ese plazo, y a mayor abundamiento la defensa también aportará los datos de prueba siguientes, ¿no? La defensa también puede proponer un plazo diferente al del Ministerio Público basándose en que va a ofrecer determinados datos de prueba, ¿sí? Al igual que el Ministerio Público, la defensa puede hacer uso de ese plazo para cierre de la investigación. No solo el Ministerio Público va a aportar otros datos de prueba, sino también la defensa. Y tercera postura, puede ser que la defensa se adhiera a la propuesta del Ministerio Público. Su señoría, considero que el plazo solicitado por el agente del Ministerio Público para el cierre de la investigación es adecuado, o como nos dice aquí, es tolerable o es aceptable, a fin de que esta defensa también aporte los datos de prueba que estime necesarios, ¿no? En ese plazo solicitado por la Fiscalía. Se adhiere, no se opone, no debate otra cosa, sino simple y sencillamente concuerda con la postura o lo solicitado por el Ministerio Público. Y una vez realizadas estas manifestaciones, el juez cierra el debate y procede a resolver sobre el plazo que ambos han pedido, ¿no? O las posturas que ambos han tenido para solicitar ese cierre de la investigación, ese plazo para cerrar la investigación. Y acá hay una pregunta, nos dice, ¿pero quién debe cerrar la investigación y cuál es el procedimiento? ¿Quién debe cerrar esa investigación y cuál es el procedimiento? El artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la investigación, la petición más bien la determinación para cerrar esa investigación, la debe ordenar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, como ya vimos, es el que dirige la investigación. Si el Ministerio Público inicia o abre la investigación, también le corresponde a él cerrarla. Y para esto, el Ministerio Público entonces debe emitir un acuerdo. Regresándonos, recordarán ustedes que el Ministerio Público emite un acuerdo de detención, ¿no? O de retención. Luego emite otro acuerdo de puesta a disposición al juez. Y ahorita en este caso, tiene que emitir un acuerdo para cerrar la investigación. Todo eso está en el 323 del Código Nacional. Entonces, el Ministerio Público también emite un acuerdo para cerrar la investigación. El agente del Ministerio Público debe emitir el acuerdo de cierre de investigación al día siguiente
de haberse cumplido el plazo judicial de cierre. Supongamos que nos dieron 4 meses para, el juez dijo, en 4 meses se debe cerrar la investigación. Y hoy es el último día de ese 4º mes. El Ministerio Público, el día de mañana, tendría que emitir el acuerdo donde determina cerrar la investigación. Toda vez que ya se determinó, ya se cumplió el plazo, ¿no?, que estableció el juez. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al cerrar o al determinar cerrar la investigación, con eso se va a impedir que cualquiera de las partes, tanto el mismo Ministerio Público como la defensa, sigan recolectando datos de prueba. Ya no podrían, después de cerrada la investigación, ya no pueden aportar otra cosa. Su tiempo terminó. Hay defensores que se confían de los 6 meses o del tiempo del cierre de la investigación y no ofrecen nada. Y cuando llega el tiempo de cierre, el acusado, el imputado, se va sin pruebas. Cuidado ahí, ¿no? Porque podría dar lugar a una negligencia por parte de la defensa. A veces se confían. Pero todavía falta la etapa de pruebas ficcional, ¿no? O sea, hasta este momento son medios de prueba todavía. Exacto. Hablamos de datos de prueba. Pero esos datos de prueba son los mismos que van a tener que admitirse o desecharse en la audiencia intermedia, que es en la que ya estamos. Ya no vamos a poder ofrecer nada más. Y al admitirse o desecharse en la audiencia intermedia esos medios de prueba, para la etapa de juicio, se van a volver prueba. En juicio yo ya no puedo agregar nada novedoso, salvo que probablemente haya una prueba superviniente, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas supervinientes? Aquellas que nacen después de que se pudieron haber ofrecido. ¿Qué podría ser? Eso nos podría llevar incluso a un sobreseimiento del proceso, ¿no? Supongamos que es algo muy extraño, pero no descartamos que pudiera suceder. A alguien se le acusa de homicidio, le inician el proceso, hay datos de prueba que acreditan medianamente que probablemente el procesado cometió el delito, no se encontró el cuerpo, pero hay quienes lo señalan, ¿no? Y hay otros datos que podrían acreditar que sí privó de la vida a una persona. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento del procedimiento resulta que la persona a la que supuestamente se le privó de la vida aparece? Estaba en el extranjero. Hay un caso, un abogado que es abogado de, se me olvidó ahorita el estado, ellos se dedican mucho a tramitar amparos para la liberación de gente que ha sido condenada injustamente, y recientemente ganaron un amparo. Está incluso publicada lo que lograron en la página de Facebook, donde una persona fue acusada por homicidio y acreditaron que era inocente, porque la persona a la que supuestamente había matado y por la cual la acusaron de ese homicidio, se encontraba radicando en Estados Unidos. Es decir, está viva, y después de, no recuerdo si de 30 años, logró su libertad. Entonces hay casos muy específicos, ¿no? Reales, verídicos, puede suceder. Y si este fuera el caso, que después de un tiempo no conocíamos o no teníamos esa prueba de que la persona que fue privada de la vida sí existe o sí está viviendo en algún otro lugar, eso daría origen a una prueba superviniente, ¿no? Que estarían haciendo después de que la pudimos haber ofrecido, pero que no lo hicimos porque no la conocíamos.
no existía, no se había originado a la vida para poder ofrecerla dentro del proceso. Entonces, puede ser el caso, ¿no? Que sí surja una prueba posterior que tengamos que ofrecer. Hay muchos supuestos, hay el caso en qué caso, a ver, Luis, si lo tendrás presente, en qué caso, si llegara a juicio, se puede ofrecer una prueba o el juez puede valorar como tal una prueba en el sistema acusatorio. No es dato de prueba, no es medio de prueba, sino que ya es prueba, pero es valorada antes de juicio. O alguien de los que está conectado tiene la respuesta. ¿Cuándo una prueba en el sistema acusatorio sí puede ser valorada antes de llegar al juicio? Y esto es, es mucho, es lo que implica el sistema acusatorio. En un semestre, cuatrimestre no podríamos agotar, pero bueno, ahorita surge el comentario. ¿En qué casos se podría dar? Podría ser en el caso de un procedimiento abreviado. Ok, no vamos a juicio, pero hay que acreditar ciertas cosas, sí. Pero aún más específico el ejemplo. Podríamos en una etapa intermedia, perdón, en una etapa inicial, desahogar alguna prueba antes de la intermedia o en la misma intermedia sin que sea abreviado y sin que se llegue a juicio oral. ¿Cuál podría ser? Y su mismo nombre nos lo indica. ¿En qué casos? O es denominada la prueba anticipada. ¿Pero en qué caso se da? Prueba anticipada es aquella que se desahoga y se valora antes del juicio oral. ¿Pero en qué casos? O sea, sí es antes de juicio, pero ¿cuál sería un ejemplo de una prueba anticipada? A ver, Jessica Velázquez, ¿sabes cuál podría ser el ejemplo de una prueba anticipada? Que es la que se desahoga antes del juicio oral y tiene todas las características y la validez y la fuerza de una prueba. Ya no es dato ni es medio, sino que es una prueba. Por acá, ¿no? Sí la sé, debe un minuto, o sea, sí. En ese tipo de pruebas se actualiza la necesidad por parte de, pues ya sea del Ministerio Público, de la Defensa, de desahogar esa prueba ante el juez. Y el que la va a desahogar, esa es otra característica, el que la va a desahogar y el que la va a valorar no es el juez de juicio oral, sino el mismo juez de control. Sabemos que las pruebas que se desahoguen en juicio oral, pues van a ser valoradas por ese nuevo juez de juicio oral o ese tribunal de juicio oral, ya no es el juez de control. Pero en el caso de la prueba anticipada, es el juez de control el que tendría que valorar esa prueba. Porque es necesario, la prueba anticipada tiene una urgencia en su desahogo. Un ejemplo sería, supongamos que tenemos un testigo de los hechos, un testigo a lo mejor extranjero, o que no radica aquí en el estado, pero él vio los hechos. Entonces puede ser que si es extranjero, determinado día él ya tenga que irse, ¿no?, del país.
y es importantísimo el testimonio que nos pueda dar para el juicio. Cualquiera de las partes o a la que le interese ese testimonio, podrá pedir el desahogo de ese testimonio como una prueba anticipada. ¿Por qué? Porque si el testigo se va, posteriormente va a ser muy complicado que dé su versión, ¿no? Entonces, por la urgencia o por las circunstancias, esa prueba anticipada debe desahogarse antes de ir al juicio. Una pericial sobre algún elemento que pueda perecer. A lo mejor una pericial, no sé, sobre algún elemento orgánico, ¿no? Que por la temporalidad, por el clima, pudiera desaparecer. O se me ocurre que podría ser algún objeto perecedero, ¿no? A lo mejor algún alimento. Si un tráiler que fue robado lleva artículos comestibles que se puedan echar a perder, tendríamos que a lo mejor, si se va a practicar alguna pericial sobre eso, tendría que desahogarse, ¿no? O si se tiene que dar fe, bueno, para hacer constar que el elemento existía o que el objeto existía, tendría que hacerse anticipadamente. En el código se nos habla de la prueba anticipada. Ahí habría que ver las hipótesis, ¿no? Pero normalmente hablamos de algo, de alguna prueba que se hace necesaria desahogar antes de ir al juicio, por alguna circunstancia urgente. ¿Sí está claro? Más o menos el dato de prueba anticipado. Yo creo que el más claro es un testigo. Si un testigo tiene que declarar algo porque es extranjero y debe irse, eso tiene que hacerse mediante una prueba anticipada. Tiene que valorarse antes. ¿Sí? ¿Preguntas? Los que están conectados. Bueno, voy a continuar. Pero entonces decíamos, el cierre de la investigación impide que se sigan recolectando datos de prueba. Y finalmente, si el Ministerio Público decide no emitir acuerdo para el cierre de la investigación, la víctima, ofendido o imputado podrán solicitar al juez de control que aperciba al Ministerio Público para que determine el cierre. Puede ser que el Ministerio Público, al que le toca determinar que ya la investigación se debe cerrar, no la cierre. Puede ser que ya pasó una semana y el Ministerio Público no emita acuerdo. Indudablemente a la víctima le interesa que se cierre la investigación para que el procedimiento pueda continuar. ¿Para qué? Bueno, para que se le imponga una pena al imputado y para que la víctima en determinado momento sepa si se le va a reparar el daño. Por eso es importante que se cierre la investigación para poder continuar con el proceso. Y al imputado también le interesa, porque puede ser que ya haya ofrecido datos de prueba que acrediten su no participación, ¿no? Si el Ministerio Público no cierra la investigación, no puede continuar el proceso y él no puede obtener o no puede saber qué resolución va a dictar el juez respecto a las pruebas que a los datos de prueba que le está ofreciendo. Entonces, a ambos, tanto a víctima, ofendido e imputado, les interesa que se cierre la investigación. Y si el Ministerio Público no emite ese acuerdo,
el imputado o la víctima pueden acudir ante el juez de control a pedirle una audiencia para efectos de que le indique al Ministerio Público que debe cerrar la investigación. No puede mantener el Ministerio Público abierta esa investigación hasta que él quiera, porque por eso se fijó el plazo, ¿no? Por parte del juez. Ahora, ya cuando tenemos ese plazo, ya se agotó, ya vamos al segundo paso, como está aquí en el esquema. Ya hay plazo para hacer la investigación y ahora sí el segundo paso es que el Ministerio Público se debe pronunciar, debe emitir un pronunciamiento después de que ya se terminó ese plazo para cierre de la investigación. Segundo paso, el Ministerio Público emite el pronunciamiento y el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes a que ya se cerró esa investigación, deberá, primero, solicitar el sobreseimiento parcial o total. 2, solicitar la suspensión del proceso o 3, formular la acusación. Son 3 hipótesis, ¿no?, que se deben dar en esos 15 días. Entonces, una vez que se cierra la investigación, el Ministerio Público tendrá 15 días para solicitar cualquiera de estas 3 cosas. La más importante o trascendente para el proceso penal, la acusación, porque eso nos va a llevar a que en determinado momento pueda existir incluso el juicio oral, ¿no? Aquí es importante, los 15 días que nos marca el 324 corren a partir de la notificación de la resolución judicial de cierre. Es decir, cuando ya el Ministerio Público se pronunció para cerrar la investigación, eso se lo comunica al juez y el juez tendrá que decir, se procede a tener por cerrado el plazo de la investigación, notifíquese a las partes, para que las partes estén enteradas que ya el término ya se cerró, ya se acabó, ya no pueden ofrecer otros datos de prueba. Entonces, una vez que se notifique ese acuerdo donde se determinó el cierre de la investigación, el Ministerio Público, una vez que se le notifique eso, tiene 15 días para formular la acusación o solicitar cualquier otra causa de estas, ¿no? Sobreseimiento o suspensión. Vamos a hablar un poco del sobreseimiento. Si solicita el sobreseimiento, ¿qué pasa? Efectos jurídicos del sobreseimiento. Efectos jurídicos del sobreseimiento. Aquí antes del sobreseimiento, bueno, tenemos una interrogante. Se nos plantea, ¿qué ocurre si vencido el plazo, el Ministerio Público no emite un pronunciamiento? O sea, ¿qué pasa? Y de forma más trascendente, ¿qué pasa si vencido el plazo de esos 15 días, el Ministerio Público no formula una acusación? El 325 del Código Nacional nos dice que transcurrido ese plazo, sin que el Ministerio Público cumpla con esa obligación, el juez de control, pues le va a dar vista, ¿no? Se lo va a comunicar al procurador o al fiscal general. Le va a hacer del conocimiento, fiscal general, te hago del conocimiento que el agente del Ministerio Público de la agencia tal, fulano de tal, no presentó acusación en contra de esta persona por el delito tal. Se lo va a comunicar al procurador. ¿Para qué efectos? Para que el procurador, en un plazo también de 15 días, pues se pronuncie, ¿no? El procurador podrá formular la acusación.
Si el procurador en esos otros 15 días no hace pronunciamiento o no formula acusación, el juez va a ordenar el sobreseimiento. Va a decir, pues quedas en... Uno de los efectos del sobreseimiento es dejar en libertad al procesado. No hubo acusación, la acusación es lo que va a impulsar el procedimiento para efectos de que en determinado momento se llegue al juicio y haya una sentencia. Así de fácil. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ya se acreditó en la audiencia inicial de la detención, ya se acreditó que existió un dato de prueba tal que el acusado es responsable. Sí. Ya se dictó vinculación, ya se llevó a etapa intermedia, para que ahorita en este momento, por falta de una ¿La acusación? falta de la Sí. acusación, ya se vaya todo. Sí, así es. La acusación es la parte más... A través de la acusación se concreta el poder punitivo del Estado. ¿Qué es el poder punitivo? El poder de, por parte del Estado, de decirle a una persona, tú hiciste esto y solicito que se te imponga tantos años de prisión. Que incluso eso es uno de los requisitos de la acusación, que el Ministerio Público indique ahí cuál es la pena que solicita, se le imponga al procesado. Entonces, a través de la acusación se concreta el poder punitivo del Estado. De ahí que el 325 disponga, Ministerio Público, si no formulaste acusación, yo como juez no voy a decretar el sobreseimiento. Todavía, lo que voy a hacer es que a tu superior jerárquico le voy a comunicar esto para ver si efectivamente no va a haber acusación o ver qué va a pasar, ¿no? De ahí que el código disponga prácticamente una oportunidad, ¿no? Ministerio Público, no me presentaste tu acusación, se lo voy a comunicar al fiscal general para ver si él se va a pronunciar, ¿no? Sobre esa acusación que tú tenías que formular. Y por eso el código al procurador o al fiscal general le da otros 15 días, el mismo término. Es una forma, evidentemente, de evitar que el proceso se vaya sin acusación, ¿no? Ya sería muy difícil que el fiscal o el procurador tampoco formulara. Algo tendrá que manifestar. Pero aquí ya nos dice el mismo código cuál es la consecuencia de que el procurador tampoco formule esa acusación. Ordenará el sobreseimiento de la causa y eso nos va a llevar a que el procesado quede en libertad. Alguna vez en un juzgado tradicional también llegaba a suceder esto. La acusación en el procedimiento antiguo es lo que se conocía como las conclusiones acusatorias. Un ministerio público no formuló sus conclusiones, que vendría siendo lo mismo, ¿no?, que la acusación. Y ahí lo que sucedió es, me parece que era un delito de violación, era un delito grave, ¿no? Se le tuvo que dar vista al fiscal para que él determinara si iba a presentar o no conclusiones. ¿Y qué es lo que daría lugar a esto? Pues también que el procurador, que es el superior jerárquico del Ministerio Público, o el fiscal, que es el superior jerárquico, pues ponga una sanción, ¿no?, al Ministerio Público en base incluso a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, porque es gravísimo, efectivamente, no presentar la acusación. Por no presentar la acusación, el procesado puede quedar en libertad, pero eso deviene de una negligencia, ¿no?, por parte del órgano acusador. Recuerden que en este sistema, la carga de la prueba y la carga de acusar y obligaciones del Ministerio Público 100%. La defensa puede solicitar, ¿cómo se dice?
iniciar procedimiento administrativo contra el Ministerio Público por no formular acusación. ¿La defensa? No. No, a mí como defensor me conviene que el Ministerio Público no haya formulado una acusación. Mi cliente se va a ir. No hay, la acusación es donde ya se establece todo lo que el Ministerio Público le está cargando como responsabilidad al procesado. A mí como defensa no formuló acusación, perfecto, va a salir mi cliente. No para que se le reponga la acusación, sino para que, por así decirlo, se le castigue al Ministerio Público. Pues vaya, yo nunca lo he visto, lo podría hacer, probablemente, pero sería quizá hasta cierto punto algo ocioso para la defensa, ¿no? A la defensa lo que le importa es que su cliente salga. No hubo acusación, perfecto para la defensa, ¿no? Porque sostiene la postura de que su cliente debe quedar en libertad. Ahí el que podría iniciar ese procedimiento, pues va a ser el fiscal, porque era responsabilidad de su ministerio público adscrito formular la acusación. ¿Correcto? Entonces, si no se formula por el procurador tampoco la acusación, nos puede llevar eso al sobreseimiento. Eso es lo que implica la función, ¿no?, del Ministerio Público de acusar. La acusación. Entonces estamos aquí. Ahora, comentando un poco tanto del sobreseimiento como de la suspensión del proceso, tendríamos que definir qué es el sobreseimiento. El sobreseimiento es una figura legal que implica que el proceso debe terminar. Nos dice aquí figura legal que implica la cesación definitiva o temporal de las actuaciones judiciales que se siguen por la comisión de un delito. Ortiz de Zúñiga, que es un autor, nos indica que el sobreseimiento constituye una terminación irregular o intempestiva del juicio criminal o bien una suspensión de las actuaciones. Entonces, a través del sobreseimiento se termina el proceso penal. Hay causas del sobreseimiento que están en el 327 del Código Nacional. ¿Qué causas conocemos o estipula el Código? Primero, el hecho no se cometió o no constituye delito. Si el hecho no se cometió o no constituye delito, se tiene que sobreseer el proceso. Por ejemplo, dice acá, la legítima defensa, robo por necesidad. Son causas de exclusión del delito, ¿no? La legítima defensa o el robo por necesidad. Cuando logramos acreditar que hubo un robo por necesidad o una legítima defensa, no se actualiza el delito. Se tiene que sobreseer el proceso. ¿Qué otra? Segunda, que apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Dice, ejemplo, cuando después del dictado del auto de vinculación a proceso aparezca material probatorio que elimine toda probabilidad de intervención por parte del imputado en el hecho delictuoso, por lo que es innecesario continuar con la etapa de juicio. Algún dato, ¿no?, o material probatorio que acredite que el procesado o el imputado no intervino en la comisión del hecho. Tercero, que agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no hay elementos suficientes para fundar una acusación. ¿Esto por qué se puede dar? Por carencia de datos que acrediten los elementos del delito. Si el Ministerio Público pretendía probar un fraude, uno de los elementos del fraude, ¿cuál es? Fraude genérico, el engaño. El engaño, aquel que engaña a otro y en virtud de este engaño obtenga un lucro, ¿no? Un lucro indebido. Entonces, un elemento, el engaño. Ahorita que hablo de fraude, tengo la pregunta del millón.
El fraude tiene una, ¿cómo se dice? Elemento. No, del fraude es, se me olvidó. A ver, recuerda y ahorita me. No, o sea, tiene un componente en materia civil Ok. y en materia penal, en tanto que penal es delito, pero pues en civil puede ser ¿cómo se dice? Eh, Ajá, más o menos ya sé por dónde vas. Es decir, el engaño a través, en el fraude, el fraude genérico, hay un fraude genérico que es por engaño o error. Aquel que se aproveche del engaño, del error y se haga de un lucro indebido. ¿Sí? Puede ser que yo te diga, Luis, te vendo mi casa, vale tanto, firmamos escrituras, te engaño, a lo mejor yo ya tengo un poder falso y con eso logro venderte una propiedad de la cual no soy dueño y tú me pagas. Ajá, esa era mi pregunta, o sea, en ese ejemplo de la casa, el fraude en este El caso, dolo civil y dolo penal. Eso es a lo que te refieres. En materia penal habría que acreditar para el fraude un dolo penal, la intención de engañar. Y para efectos del área civil hay algo que se llama el dolo civil, que solo tiene efectos en materia contractual respecto del incumplimiento de una obligación. ajá, Entonces puede ser, eso nos daría pauta para dos cosas. Una, para que tú me denuncies por fraude, porque te engañé, no era mi propiedad y tú me pagaste, me hice de un lucro indebidamente, indebido. Y la otra, que tú puedas reclamarme en la vía civil alguna otra especie de responsabilidad, ¿no? Daños y perjuicios, algún otorgamiento que probablemente no sería muy viable porque ni siquiera era yo el dueño. Pero hay algo muy interesante ahí en ese tema del fraude. Un préstamo. Si tú de igual forma tú me dices, présteme tanto dinero, te lo presto, no sé, 20,000 pesos. Si nunca me pagas, también hay fraude. Es un fraude específico. Aquel que se haga, no recuerdo, los fraudes específicos tienen ciertos elementos. El punto es que me pediste dinero y no tenías la capacidad económica para pagarme, es decir, eras insolvente. Fraude por insolvencia se llama. Te hiciste de un lucro cuando sabías que no ibas a poder pagar. Pero ¿qué pasa si de esos 20,000 pesos me diste 500 pesos? Ese pago de 500 pesos desvirtúa el fraude. ¿Por qué? Porque sí cumpliste la obligación de forma parcial. No has pagado todo, te falta mucho por pagar, ¿no? Pero ya diste un pago y si tú tienes un recibo, tú le puedes decir al Ministerio Público, oye, esta responsabilidad que yo tengo no es penal, es civil. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí parcialmente, pero yo ya cumplí. Entonces no hay un dolo penal, sino hay un dolo civil y eso tendría que trasladarse entonces al área civil y demandarse como un incumplimiento de contrato, ¿no? Un contrato de mutuo, que es un préstamo. Entonces es un poco a veces complicado, pero eso tiene que ver con teoría del delito, ir analizando los elementos que se deben cumplir para acreditar este tipo de conductas, ¿no? Como el fraude. Y tienen que ver aquí con este punto que estamos comentando de que apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, ¿no?
Puede ser que el imputado acredite que ya había cumplido con ese pago o que cumplió con el pago parcialmente. Entonces, eso ya sale del campo penal. Si se cumplió parcialmente la obligación, ya no hay un fraude, ya no hay engaño. ¿Por qué? Porque yo ya demostré parcialmente que cumplí, ¿no?, con la obligación. El engaño implica, en el caso del fraude, que 100% o de manera total no se cumpla con la obligación, que se hizo de un lucro indebido y que no se tiene obligación o no se cumplió plenamente la obligación, totalmente. Bueno, yo creo que nos quedamos acá, continuamos la siguiente clase comentando sobre las causales de sobreseimiento en el Código Nacional. Gracias a los que están conectados. Nos vemos la siguiente semana.